Listo, chicos, ya estamos grabando. Bueno, Entonces, y María Rubiela, que tampoco la saludé. sí. Hola, ¿cómo has estado, Beatriz? Hola María, Milena, Liliana. Pensándola a Sí. todas. Gracias, muy querida. Bueno, María, chicos, vamos a dar inicio a la sesión. Bueno, Hay vemos a personas Diana, que pero no la mandaron, oímos. ¿Cómo? hay personas que mandaron materiales, pero me imagino que vamos a iniciar como siempre con un poema, con la lectura de los ensayos de Juan Manuel y hacia el cierre hacemos la revisión de los materiales. Me imagino que es la dinámica. De acuerdo, Entonces, así lo tenemos mientras pensado. hacemos eso, yo voy preparando los textos que enviaron para que se puedan presentar y compartir en pantalla. Magnífico. Perfecto, Henry, muchas gracias. Entonces ya Juan Manuel aquí en su biblioteca tomó un libro de Gonzalo Rojas para compartirnos un poema de ese gran chileno que nos legó una gran obra literaria. Juan sabe más de Rojas que yo. Bueno, y además de la cosa del trato personal y cotidiano, en la medida en que se pudo con Gonzalo Rojas, que fue muy grato, porque fue como conocer a alguien que uno tiene como un maestro y de pronto darse cuenta que el maestro tiene la virtud de la comunicación sin petulancias, sin que parezca una deidad ofendida, como parecen muchos poetas consagrados. Fue muy grata mi amistad con él hasta los últimos días en que estuvo por estas tierras del mundo. Él había nacido en Lebu, es un puerto marítimo chileno, ¿no? Y lo había hecho en 1917, de una estirpe bien popular, digamos, porque era hijo de un minero en las minas de carbón de Chile. Es decir, que no era un poeta que viniera de ninguna familia, digamos, de próceres, de grandes hombres, de escritores, periodistas, que tienen unos títulos muy sonoros, aunque su obra no lo sea tanto. Y él digamos que leyó inicialmente con cierta sorpresa, aunque después se distanció de la poética de Pablo Neruda, ¿no? Fundamentalmente de Residencia en la Tierra. Pero son poetas que se tocan en ciertas cosas, pero son, para mi gusto, antípodas, ¿no? Y perteneció al grupo, a un grupo mitológico de allá que fue el grupo Mandrágora, un activista de Mandrágora y un activista de la poesía. En fin, un gran poeta de una obra muy, muy amplia, ¿no? Que tuvo entre sus encuentros maravillosos, encuentros con hombres notables, diría, una frase ya hecha de un libro que conoció personalmente en su primer viaje a Europa en 1953 al mago del surrealismo André Breton. Pues él tiene ciertos sesgos surreales, pero lo atempera porque no cree, por lo menos eso pienso yo mientras lo leo, en la escritura automática, en la unión de palabras que por primera vez se ven en la cara y que produjo ciertas sorpresas, pero también una repetición pues bochornosa de parte de lo que a mí particularmente me interesa menos del surrealismo, que me interesa mucho como movimiento. En fin, un poema de él, como casi todos los de él, bellos dentro de un marco disruptivo, no bellos dentro de una belleza griega, armónica, de una belleza sin drama. Así como el poema que leímos tal vez ya una vez, el del dinero. El del dinero. ¿Recuerdan el poema del dinero? Caramba, que es un tema tan poco lírico, tan poco poético, que él lo capta para señalarnos la falacia pues del espejismo del dinero. Y que voy a leer hoy, perdón, ¿qué dicen? No, es que hay un micrófono abierto donde María Rubiela. María Rubiela, está tu micrófono prendido. Como siempre, mil gracias. Es un poema de un ciclo de él que se llama La Palabra y el poema se titula La Lepra.
Todavía recuerdo mi clase de retórica, ceremonia del juicio final. Un gran silencio hasta que el profesor irrumpía: sentados, os traigo carne fresca. Y vaciaba un paquete de algo blando y viscoso, envuelto en diarios viejos como un pescado crudo, sobre la mesa en el que él oficiaba su misa. Capítulo primero. El estilo del hombre corresponde a un defecto de la lengua, y mostraba una lengua comida por moscas de ataúd para ilustrar su tesis con la luz del ejemplo. Mirad, la lengua inglesa no es la lengua española. Aquí tengo la lengua de Cervantes. Su forma de espada no coincide con el hueco del paladar. El profesor hablaba de condiciones, rasgos, influencias, metáforas y estrofas. Y cada afirmación era probada por la crítica. Ahora bien, los puntos de vista de la crítica, pobres cuencas vacías, eran todavía esa carne palpitante saqueada a los distintos cementerios, lenguas, dientes, narices, pulmones, vientres, manos que un día fueron órganos de los grandes autores, hoy tumores malignos servidos en bandejas por profesores asnos, a sus discípulos asnos, adentro de una sala alcantarilla. Donceles y doncellas extasiados copiaban en papeles todas las proporciones de una obra maestra, las leyes de la lírica, la épica y la dramática, causas y consecuencias, la decadencia, el desarrollo de las literaturas. Ante tal entusiasmo, el olor de los restos de los grandes autores se mezclaba al olor de esos bellos difuntos sentados en la silla de su propio excremento, y una sola corriente de inmundicia era el aire, mientras la admiración llegaba al desenfreno cuando ese profesor decía: si aprendéis los requisitos de la creación, seréis fieros rivales de Goethe y superiores. Y cerraba la clase. Guardaba todos los despojos nauseabundos en un paquete y, con la frente en alto, coronado en laurel por su buen éxito, nos volvía la espalda como un dios del Olimpo que regresa a su concha. Todavía recuerdo mi clase de retórica en que la vida y la belleza eran un plato de carne podrida. Yo tuve que cortarme la lengua en la raíz para librarme de la lepra. Bueno, como verán, no es un poema a la poesía de una forma idílica, sino que buscando en las heces humanas, en la podredumbre, logra, llamémosla belleza, una belleza inquietante, que es la comparación de cómo muy alta poesía no se mueve entre cielos límpidos, rosas florecidas y olorosas, sino en ese otro lado de la inmundicia del mundo. La poesía es capaz de rescatar esa inmundicia y volverla, porque es muy duro el poema, pero no podemos decir que no sea un poema de gran belleza. Volver belleza, precisamente, el reto grande no es volver volver belleza, digamos, una piel rosácea, sino mostrar una piel abierta, sangrante, herida, como la lepra. Se dirá, como decían, jugando un poquito para desvirtuar un dicho famoso que decía: la letra con sangre entra, para ir la lepra también con sangre entra. ¿Cómo es de doloroso un poema de estos? ¿Cómo podemos decir que es bello una cosa tan terrible? Bueno, por el grado de versificación tan límpida, tan sin artificios, tan directa, pero siempre proporcionada entre el horror de la vida y el horror de la imaginación. ¿Qué dices, Beatriz? Perdón, ¿esa qué clase de poesía es? ¿Cómo? ¿Cómo calificarla? Sí, es porque sí, pues es muy narrativa, pero también, no sé, ¿cómo la clasificamos? Pues él hace una yunta entre lo narrativo y digamos,
y las atmósferas que no son de orden narrativo, ¿no? Y las teje muy bien y crea una tercera orilla, que es una orilla independiente en donde la poesía no solamente es de rosas, sino pústulas. Es el encontrar en una cosa tan horrible preguntas muchas veces insolubles, que es lo propio también de la mirada ontológica de la poesía, ¿no? Son experimentos que a veces se han intentado con frecuencia, ¿no? Entre la orilla de la belleza y la orilla del horror, crear una tercera orilla. Pero muchas veces fracasa precisamente no, por muchos motivos. En el caso de Gonzalo Rojas, que es cómo logra construir, digamos, un villorrio de palabras, ¿no? Una pequeña aldea de palabras y un universo también de palabras. Es decir, cómo junta orillas. Y me parece que esas orillas, que son cosas extremas a veces, las pone en un mismo tejido verbal para lograr con eficacia, musicalidad y gran imaginería un poema. Perdón. María Rubiela Rubiela pide la palabra. pide la palabra, pero no le oímos. Maestro, ya sí me escuchan. Ahora sí. Sí, Es que yo estoy encantada de un poema suyo corto que deseo leerlo. Se llama El reloj de arena. Muchas Entonces, gracias. si puedo hacerlo. Pues yo creo que sí, no creo que nadie se oponga. Reloj de arena, habitado por el paso de un beduino, habitado por el espejismo que ve amores eternos en el viento y en las dunas. Las horas pasan en caravana, gobernadas por el implacable Señor de los vacíos. Eso me encantó. Pues muchas gracias. Sí, qué belleza. Y es un caligrama, ¿no? Ese reloj. Tiene la forma del reloj de arena. Sí, qué belleza, sí. Cómo no, muchas gracias. Gracias a usted, maestro, muy querido. Bueno, y después de esta apertura así tan disruptiva y tan dura con Gonzalo Rojas, pero también de una altísima poesía, no es solamente lo terrible del tema, sino lo profundo y lo alto del poema. Vayamos a nuestro estudio de la literatura colombiana de la mano de Juan Manuel Roca en su libro Galería de Espejos. Hoy tenemos tres voces, como nos han quedado así siempre voces como muy disímiles, ¿no? Porque entraremos con Raúl Gómez Hattin, luego tendremos a Luis Aguilera y luego a María Mercedes Carranza. Entonces son tres voces muy diversas, pero que van completando ese panorama que nos da Juan Manuel de la poesía colombiana, sobre todo la del siglo XX, es la que él trata en este libro. Lo hace muy bien con sus contemporáneos por el conocimiento no solo de la obra, sino de las personas, y el trato frecuente con algunos de ellos hace más... pues le da más elementos para esos análisis que nos comparte aquí. Entonces vamos a empezar a compartir la pantalla para encontrarnos con el primer ensayo. Ya están casi todos, ¿no? Sí, ya están todos. Nada que bien. Vamos a ver, por aquí está Galería de Espejos. Creo que ya la ven, ¿verdad? Sí, maestro, sí se ve. Muy bien. Bueno, entonces vamos a leer. Bueno, llegamos a Raúl Gómez Hattin. El título que le puse a este pequeño texto es Raúl Gómez Hattin, Retratos de sí mismo. Fecha de nacimiento y muerte. Cereté, 1945. Cartagena de Indias, 1997. Los poemas de autorreferencias, los poemas que hablan del mismo poeta, tienen a lo largo de nuestra historia un número de ejemplos que podrían englobar en épocas
que podrían englobar en épocas distintas a poetas como Barba Jacob o León Debrez. Pero el más cercano y evidente ejemplo de esta tendencia creo que se da en la poesía de Raúl Gómez Hatten. Él mismo es casi siempre el motivo de su poesía. A veces se mira a sí mismo como un espectáculo, a veces con burla, muchas veces con una descarnada mirada y a la vez con una descarnada palabra. Muchas veces lo hace bajo el síndrome de aquel que se ahogó en un estanque por contemplarse embelesado y en muchas otras ocasiones como asomado a los espejos deformadores de la locura, pero casi siempre dando vueltas a sí mismo. Gómez Hatten es un poeta del que se ha escrito prolijamente en Colombia, casi siempre centrándose en su vida en las clínicas, en sus desmanes y miserias, en la pregunta de si cerró la puerta a la vida suicidándose o si murió atropellado por un auto. Mucho más, me temo, que sobre sus poemas. Hasta se le ha comparado con Rimbaud, como lo protesta Nicanor Vélez en su prólogo a la obra de Queset, y se le asigna como al personaje enigmático de la máscara de hierro, la sublimada mueca del marginal. Hay un deseo de elegir de sus muchos espejos y retratos el del ángel caído, pocas veces el del poeta lírico o del cronista de su región, el que al salir de su ensimismamiento produce poemas tan bellos como el delicado a Lola Hatten, la madre muerta pero vista como en el dorso de un sueño. Más allá de estas lágrimas que corren en mi cara de su dolor inmenso como una puñalada, está Lola, la muerte, aún vibrante y viva, sentada en un balcón mirando luceros, cuando la brisa de la ciénaga le desarregla el pelo y ella lo vuelve a peinar. Es curioso ver cómo a sus críticos y biógrafos les suscita más interés la vida de un paria que sus versos. Hay algo de perversidad social en valorar a un escritor por sus miserias físicas, económicas o mentales, pero hay cierta actividad carroñera que saca buenos dividendos del dolor. Por eso se escarba tanto en la sordidez de la víctima. Vengan a ver al loco de la tribu, a la oveja negra de la familia bien portada. Vengan como en el sueño de las escalinatas de Jorge Salamea y contemplen el espectáculo de las llagas ajenas. Si con Silva solo nos quedáramos en la biografía de un suicida, prescindiendo de su obra, le habríamos hecho el mismo daño que a Barba Jacob o a Gómez Hatten. Otra vez hay que decir que al poeta se le juzga por su poesía. Además, qué anacrónico resulta todo esto de quererlo convertir en poeta maldito. Hacer de un supuesto malditismo un paradigma. Así, y gracias a ese pregonado carácter marginal, se justifican las irregularidades de su poesía y se permiten reunir sus últimos poemas con el título, que no es de la cosecha del poeta, de Poemas de la Locura. Se dirá que por su extracción de materia no pudieron preguntarle si estaba de acuerdo con ese título malsano, pues al fin y al cabo los muertos no nos contradicen. A mí me molestan sus poemas de la zoofilia, que encuentro dignos de un zoo, neto costumbrista, pero que son como el de una triste burrita, exaltados por la franja lunática nacional. Todos estos reparos, ponerme el sombrero frente a un vito vernáculo, no impide que me quite con sinceridad y festejo el sombrero ante la visión de un poeta auténtico que no importaba sus desajustes con el mundo, de alguien para quien la poesía lo era todo. La suya no es una poesía que se exorciza a sí misma. En eso creo que tiene razón el cronista mexicano Carlos Monsiváis. Es más bien una valiente autofagia. Su palabra es una coraza en medio de la medianía pueblerina, algo que lo emparenta con el Tuerto López y a veces es como una fruta exprimida y saboreada con pasión a orillas del río. El mejor Gómez Hatten quizás sea el que hace las veces de cronista del Valle del Sinú, el que evoca el mundo árabe de sus antepasados, el de esos versos de remembranza oriental escritos en un tono más narrativo que el de su pariente Giovanni Queset. Sus ansias de probarlo todo y de tocarlo la lejanía lo hacen un poeta tumultuoso que corre como un río sin orillas. Un poema de su ciclo del amor se describe a sí mismo con cierta dureza,
con cierto humor y mucha melancolía de lo que soy. En este cuerpo, en el cual la vida ya anochece, vivo yo, vientre blando y cabeza calva, pocos dientes y yo adentro como un condenado. Estoy adentro y estoy enamorado y estoy viejo. Descifro mi dolor con la poesía y el resultado es especialmente doloroso. Voces que anuncian, ahí vienen tus angustias, voces quebradas, pasaron ya tus días. La poesía es la única compañera, acostúmbrate a los cuchillos que es la única. Raúl Gómez Hattin, en sus propias palabras. Mis últimos años oscilaron entre la mendicidad en las calles, el domicilio de aceras y parques y las numerosas y más o menos prolongadas estadías en diferentes clínicas psiquiátricas. Pero nunca dejé de escribir. Seguimos con Luis Aguilera, Insiliado en su cuerpo. Funza, 1945. Como se fue de Colombia desde 1984 a vivir a Tenerife, España, y hace 4 años cuando decidió irse a vivir en Argentina, casi 3 décadas por fuera del país, a la hora de los balances y de las antologías casi nadie lo recuerda. Sin embargo, es curioso que desde una antología que hizo Juan Gustavo Cobo Borda en 1976, titulada Obra en Marcha, a cada tanto me encuentro con personas que recuerdan su poema Valdina y más que nada su historia para contar a un niño bengalí. Son 2 piedras de toque de la prehistoria de este magnífico poeta. Como lo recuerda el narrador Jaime Echeverry en el prólogo de Aún así, Poemas Reunidos, un libro que de alguna manera intentaba tocar a la puerta de lectores de un poeta en la penumbra de nuestra historia, Aguilera tiene la virtud de no dejarse llevar por el espejismo de lo convencionalmente poético. Era grato y necesario imprimir en Colombia su poesía tras el largo exilio del país y tras el largo incilio de su blindada soledad, no tanto porque él mismo volviera a unas raíces que jamás habían abandonado, como Por recibir su palabra. como por recibir, como por recibir su palabra viva, su claridad meridiana sobre los vaivenes políticos del mundo. Aguilera es un poeta al que lo mueve esta dura cartografía colombiana, pero también alguien de acentos libertarios que sabe que su patria es el sueño. Patria. Alto. Levantaré los brazos. No es mi primera rendición ni será la última. Todas las noches pacto un armisticio. Bajo una bandera blanca, bajo una bandera blanca van mis sueños. Si despierto, perderé mi patria. El tema de los sueños pocas veces ha sido tan sutilmente tratado en nuestra poesía. La idea de un viejo escritor de que el sueño ocurre en los poetas, que el sueño ocurre en los poetas, lo que en otros se llama pensamiento. O la idea del lírico francés que ponía, cuando se iba a dormir, un letrerito en el pomo de su puerta que decía, silencio, el poeta trabaja. Dan paso en los versos de Aguilera a una visión romántica y rebelde a la vez. La patria es aquello que no tenemos, aquello que soñamos. Sueños que en Colombia, al menor descuido, terminan en hondas pesadillas. Luis Aguilera es un poeta de imágenes rotundas, de atmósferas inquietantes, de una rara y singular belleza. Cruzan por ellas una sencilla muchacha del barrio El Tejar, un misil relampaguea en el cielo de Irak, se atraviesa un idiota que puede desencadenar la catástrofe de catástrofe. Hay un compendio de signos que hacen rotar nuestras derrotas. Señales. Stop, luz roja, peligro, paso de peatones, propiedad privada, veneno, prohibido fumar, uso de casco obligatorio, en caso de incendio rompe el vidrio, alta tensión, cuidado con el perro, manténgase fuera del alcance de los niños, pero no hay señales de vida, ni a dónde levantar la cabeza. Hemos perdido las estrellas. Luis Aguilera,
en sus propias palabras. Dios nos guarde en poesía, porque allá afuera la vida es un chorizo en una casa de perros. María Mercedes Carranza saluda a la sociedad. Bogotá, 1945-2003. Un día María Mercedes Carranza decidió en un poema suyo asesinar algunas palabras que le parecían sin sentido, por usadas y abusadas, porque le sonaban huecas. El poema se titulaba precisamente Sobran palabras, incluido en su libro Tengo miedo de 1982, y podría decirse que sintetiza su propuesta poética, su manera de intentar que las palabras estén habitadas de sentido y que no sean meras formas, fugaces espejismos. Algo de lo que dio amplias muestras en sus 5 libros posteriores. Pasó al paredón de los vocablos ajusticiados a la palabra amistad por considerarle hereje y a la palabra amor por considerarle ilegítima. De tal manera, una por una fue poniendo en fila india las palabras que condenaba al cadalso de su poesía. A unas les aplicó el garrote, a otras la guillotina, la cámara de gas, la fusilería, para en una amarga pero conforme conclusión quedarse solamente con la palabra yo. En ese mismo poema se burlaba de la palabra solidaridad, porque casi siempre está hecha de viento. De libertad, una palabra que casi siempre está en labios de carceleros, de civilización por su barbarie, en fin, trazaba un credo de su descreimiento para enunciar que la poesía y el poeta tienen auténticos tratos con la duda frente a los grandes temas y frente a las grandes palabras. Pudiera haber hecho suya esta expresión de Alfonso Reyes. Aún los perros sienten la necesidad de aullarle a la luna, pero eso no significa que sea poesía. El poema mencionado culmina con estos versos. Era la palabra yo. Para esa, por triste, por su atroz soledad, decreto la peor de las penas, vivirá conmigo hasta el final. La duda que a cada tanto plantea su poesía, despega de la idea de que una cosa son las palabras deshabitadas y dichas por costumbre, y otra muy distinta, lo que expresan. Así puede leerse, también de manera crítica, en su poema titulado Nunca es tarde. No les tengo confianza a mis palabras. Flotan muertas ahora ante sus ojos, simulan decir, quieren hablar, intentan parecer. Acceden a los sueños de cada uno, los míos, los suyos, 10.000 espejos a la vez. Putas generosas sirven a Dios y al diablo. Me he cansado de mis palabras, se las presto, para el caso es lo mismo. Pues bien, creo que ese es el centro de la poesía de María Mercedes Carranza. Una búsqueda porque las palabras den cuenta genuina de un mundo asediado por la soledad entre la multitud, por el constante desamor y su colección de heridas. Su yo era su fortaleza, una manera de ser que odiaba los dobleces y las medianías y las voces que sirven al mismo tiempo a Dios y al diablo. Nunca le mentía a la gente porque odiaba las medias tintas y los ademanes hipócritas, algo que se agradece en un medio social tan dispuesto a ponerse máscaras. La máscara de la bondad, la máscara del respeto, la máscara de la fraternidad, la máscara de las buenas maneras. Su poesía es igual a sí misma, llena de desparpajos y de palabras desnudas, irónicas y valientes. A ella se debe la fundación de la Casa de Poesía Silva, la creación de un espacio para la dignificación de la lírica de poetas de todas las edades y tendencias. Aún me resulta increíble, como si se tratara de una rara e imborrable pesadilla, que una noche de 2003 decidiera salir del mundo por su propio designio. Pocas horas antes de su muerte, estuvimos en el lanzamiento de Amazonas, un libro del colombiano radicado en Estados Unidos, Juan Carlos Galeano, editado por la Casa Silva. Hablamos a salto con un grupo de contertulios de temas tan diversos
que pasaron de la poesía de Galeano a la preocupación por un país secuestrado por la violencia y la corrupción, del libro de Aurelio Arturo, publicado en España, a la historia del piano Apolo de Elvira Silva, que como un objeto sagrado había regresado a un salón de la casa, donde antaño quedaba el comedor, Recordó que en el cementerio de la muerte de Silva, en el centenario, perdón, de la muerte de Silva, en 1996, el maestro Pablo Arévalo volvió a tocarlo en evocación de la música que le gustaba a la hermana del poeta. Quedamos de vernos en grupo, ya eran las 8 de la noche, en casa del escritor Hernando Cabarcas, con Juan Carlos Galeano, con Guillermo Linero. Nos quedamos esperándola, jamás llegó a la cita. Ella tenía otra cita clandestina con la muerte, con esa presencia que siempre resulta más puntual que el reloj de un ferroviario y que María Mercedes definía en su poesía como tierra y olvido. Esas dos palabras le parecían dominantes en la vida colombiana, como si a todo le echáramos, en alusión a la muerte, paladas de tierra y aludes de olvido. Los poemas de Canto de las Moscas son sin duda el diario de un país oscuro y violento. Escuetos, como escritos con un bisturí en una corteza, nos obligan a mirar pueblos y regiones donde la violencia fue creando un nuevo mapa, una cartografía del miedo. Resulta doloroso que algunas generaciones de colombianos hayan aprendido geografía muchas veces a través de los nombres de los pueblos masacrados. Este es su poema, escrito tras la muerte del político liberal que fuera su amigo, Luis Carlos Galán. Soacha. Un pájaro negro husmea las obras de la vida. Puede ser Dios o el asesino. Da lo mismo, ya. Sin sobran palabras, ha condenado a la desaparición a la palabra Dios. En este breve poema la resucita como testigo de un crimen previsible y doloroso. Por sus versos vemos pasar camas solas y sábanas arrugadas, el fantasma de los amores abolidos, muertos, humor negro, pasiones desbordadas, muecas de escepticismo, amor por la pintura, desvelos y antes que nada un desengaño del mundo. Por todo esto fue que se dio a la tarea de fusilar las palabras del hastío. Pero hay una palabra que sin duda no pudo llevar al cadalso. Pensamos, sus amigos y lectores, la palabra gratitud que sentimos hacia su dolorosa poesía. María Mercedes Carranza en sus propias palabras. Necesitamos una poesía que nos incite a llorar, a perdernos en un loco amor, a reírnos, a inquietarnos, a no caer en la indiferencia frente a nuestra vida y a la del vecino. Bueno, ese es el trípode de hoy. Todo chévere. Sí, cualquier comentario, bienvenido. Jairo Calderón levantó. Jairo tiene levantada la mano. Jairo Calderón. Hola, buenas noches. Tienes la palabra. Gracias, maestro. No, tremendo ese escrito de María Mercedes. Le desgarra a uno algo adentro. Bueno, a mí leer estas, yo identifico, de estos tres poetas, identifico a Raúl y a María Mercedes, pues de antes. Y la otra figura sí no lo tenía en mi acervo. Bueno, al escuchar sobre estos tres poetas tan diferentes, como si lo mencionaba el maestro Pachón ahora, anteriormente, a mí me surge una pregunta que quisiera hacerle directamente, si no es mucho atrevimiento, maestro, Sí. saber usted qué admira de la poesía de otro artista. ¿Qué es lo que más admira? ¿Qué es lo que más como que lo seduce? Bueno, puede sonar como un manifiesto demasiado teórico, pero no veo otra manera de decirlo.
Y es que me parece que los poetas que más me acompañan son aquellos que tienen una palabra habitada, un lenguaje habitado. Y que ese lenguaje habitado no tiene que ver prioritaria o privativamente con palabras ya sacralizadas por la poesía. ¿Cuántos serán los millones de pésimos poemas que utilizan la palabra alma? ¿Cuántos los que usan la palabra corazón, atardecer, crepúsculo? Sin embargo, no son palabras que puedan condenarse al báratro, al infierno, a no poderse pronunciar, sino cómo quitarles la costra de sentidos que las ha ido apagando para no significar prácticamente nada. Pues yo diría que en unión de otras palabras que hacen yunta, hacen una unidad, así sean inclusive palabras de otra orilla, antípodas, ¿no? ¿Qué tienen que ver la rosa y la pústula? Pues la verdad, nada. Pero si alguien puede llegar a la analogía de que hay rosas rojas, ¿no? Y hay pústulas, hay heridas que tienen llagas y que también son del mismo color. El sufrir uno digamos, en el cuerpo porque se abre una herida que parece una rosa palpitante. En esa mirada aproximativa y analógica entre dos extremos, cuando se logran, pues es una grandiosa eficacia. Y eso tiene que ver mucho con la poesía, digamos, más expresionista, y la que no se fija en las palabras como de que pertenezcan a un territorio o a otro, sino que puede ponerlas en un maridaje. Entonces, yo le pido a los poemas, no a los poetas, no soy capaz de pedirles, exigirles, demandarles nada, pero a los poemas, lo que yo pido para mí, no como una obligatoriedad del poeta que lo ha escrito, es que el lenguaje puede ser de palabras muy sencillas, dichas 1.000.000 de veces, y lograr gran belleza gracias a la destreza en la que están usadas en un poema o en otro. Y que hay palabras también de una gran belleza formal, que sin embargo pierden toda su belleza porque están empleadas solo para el deslumbramiento o para el sacar a pasear las vísceras en carretilla y sacar a pasear las palabras hermosas en carretilla y que digan, caramba, cómo es de sensible, cómo lo emocionan esas palabras. Entonces, lo que ha enseñado la poesía moderna, me parece a mí, es que casi que no hay palabras poéticas y otras que no lo sean, que depende del contexto. Aquí un maestro en eso era el que metía unos vulgarismos como Luis Carlos del Tuerto López, ¿no? Capaz de juntar la rosa y la zanahoria, dos cosas de dos estirpes muy distintas, el beso y la puñalada, es decir, cómo hacer una combinatoria para que no se sacralice demasiado el lenguaje, ni tampoco con la idea que hay que lumpenizar totalmente el lenguaje y volverlo ordinario y barato, ¿no? Yo creo que hay que irse con cuidado en eso, y eso no se aprende desde afuera, sino en la escritura misma. Uno va encontrando, si es que lo encuentra, si tiene buena suerte, además de buen olfato, y yo creo que ahí se da una poesía extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, Omar Khayyam, bueno, un poeta persa, más que el reino de Tus, más que el reino de Cobar, creo que ya lo cité una vez, vale un buen vaso de vino. Vale más cuando amanece el día el eructo de un bohemio, el eructo de un bohemio, palabra eructo, vale más que el beso de un hipócrita, que el beso sacralizado por los románticos, como la unión de dos personas que se aman y se besan, ¿no? Me parece que sin pretenderlo, dice mucho de ese poema acerca de lo que estábamos hablando. Más que el reino de Tus, más que el reino de Cobad, vale un buen vaso de vino.
Vale más cuando amanece el día el eructo de un bohemio que el rezo de un hipócrita. Sin pretenderlo, nos está diciendo que esas dos orillas distintas, la del lirismo puro, que puede ser el beso, ¿no? y la pústula que escribe desde la otra orilla, ahí es donde hay retos, me parece a mí, que hay que propiciarlos. Bueno, muy bien, creo que Jairo quedaría satisfecho con la respuesta. Sí, no, estuvo genial. Venga, ya que se menciona a Luis Carlos el Tuerto, nosotros no lo abordamos ¿usted no lo abordó dentro de sus lecturas o sí se En abordó? la primera parte del taller, En sí. la primera parte del taller, sí. No sé ¿Será que yo no estuve? si algunos no estaban, no asistieron. En algún momento, si quieren, lo volvemos a leer porque podemos volver esa mirada atrás. Recordemos que el taller tuvo dos etapas. Dos La primera etapa módulos. en el semestre anterior, ahí apareció Luis Carlos López y otra. Ok. Y Ah, esta sí. segunda etapa, donde tomamos ya como es de la segunda mitad del siglo XX, Sí. los poetas. Manuel lo clarifica mejor, sí, así es. Claro. No, sí, y yo no hice parte pues de ese periodo previo. Pero está grabado, César. Jairito, lo Sí. puedes oír. Claro, sí. Lo voy a Sí, buscar. los talleres, todos los talleres están colgados y disponibles para que ustedes los vean sin ningún problema. Claro. Y El también en el taller de libro, Juan Manuel Roca, el pasado, lo puedes ver completo. Sí, Está colgado, está con las notas, está con todo. me voy a poner en esa- y también en el libro Galería de Espejos, que tienen todos en la versión en PDF, pues ahí también está el ensayo Ahí está, sobre sí. Luis Carlos López. Cómo no, ahí está también, es muy fácil Es encontrarlo. que hay algo curioso Porque- con Luis Carlos López que tengo como cierta cercanía. Hay una especie de cercanía, mi familia materna, con la de Luis Carlos López, pero bueno, no es cercanía directa, es como una cercanía geográfica. Ajá. Porque mi abuelo paterno, materno, se fue de Cincé a instalarse en Cartagena y ahí compró una casa, ¿no? En una esquina, que es la esquina del Albercón en el pie de la popa. Casualmente, esa casa era una gran casa como de gente pues pudiente en una época y la casa la terminaron fragmentando, o sea, la parte de abajo quedó en propiedad de la familia López precisamente y la de arriba quedó en propiedad de mi abuelo Piñeres. En todo caso, Luis el Tuerto vivió abajo de donde compró mi abuelo y yo resultó siendo conocido esporádico de los bisnietos de Luis Carlos López. Ninguno inclinado hacia la poesía ni hacia la literatura en lo más mínimo. Mucho hacia el fútbol. Así. ¿Cómo fue lo del fútbol? No lo entendí muy bien. Que no se dedicaron a la poesía, sino al fútbol. Los descendientes de Luis Carlos López. Los ¿Ah, sí? descendientes de Luis Carlos López, sí. Ah, Yo llegué mira, a serme conocido y incluso amigo de uno en particular, de los bisnietos, pero sí, ninguno, bueno, no sé si porque también éramos muy chicos y yo cuando era también estaba en esa etapa muy puberta, no tenía interés alguno en la literatura, pero en absoluto. Yo también era muy futbolero en esa época de por sí, juegué fútbol tarde, mañana, tarde y noche. Entonces, la vocación de ellos no se inclinaba tampoco en lo más mínimo hacia esos, pues hacia esas corrientes literarias, sino estaban muy aficionados al fútbol precisamente. pues Jairo, compartimos esa dicotomía porque yo también estudié mucho entre el fútbol y la poesía y terminé en la poesía, un autogol. Parece chiste, pero en algunos momentos hemos pensado que si Juan Manuel Roca no hubiera sido poeta, no lo hubiera traído tanto la literatura, de pronto habría sido futbolista, ¿no? Sí, yo tenía como en serio eso.
En mi caso yo también soñaba, sobre todo de niño, con eso. Sí, ahora me doy cuenta, yo pensaba que era buen jugador, pero ahora cuando veo los jugadores de ahora, veo que yo nunca participé en un campeonato, participé en muchos, pero no se pueden llamar campeonato, sino chambonato. Ujú. Muchachos, como Jairo está con la palabra y bueno, siempre le cedemos el paso a las chicas para que inicien sus lecturas, pues démosle hoy el espacio a Jairo para iniciar con un texto que él envió, ¿les parece? Y enseguida vamos con las chicas. Muy bien, muy bien. ¿Está bien? Bueno, voy a compartir pantalla. Muchas gracias, Henry. María Rubiela quiere comentar algo antes, por favor. Bueno, he levantado la mano para leer ahora el poema La musa ansiosa, que está pues, se está tratando de corregir. Pero creo que esperemos que intervenga Jairo y luego Henry va dando los turnos de participación. Por supuesto que sí. Gracias. Voz del alma es de quién? Listo, ya está el texto. Jairo lo puede leer entonces. Es mío, maestro. Bueno, su merced que recomendaba esas palabras que tienen pedestales en la poesía. Aquí está precisamente el alma. Claro, claro. Yo tengo aquí un poema, dos poemas realmente, pero es como poemas conversacionales entre ellos, o sea, cara y sello. Entonces, supongo que la idea sería compartirle los dos de una sola vez, Claro. o sea, terminar este e iniciar la lectura del siguiente. Tiene sentido porque está pensado de esa manera, claro que sí. Listo, entonces ahí va. Voz del alma. Arriendo las páginas en blanco que le quedan a esta historia, que se deforma como mi espalda, que está atada a una silla al trasegar de los días. Arriendo los guantes de box con que se defiende este cuerpo, que no sabe cómo lidiar con la rutina, que le sonríe tras la máscara de un zorro, que va y viene al igual que el colibrí, que arde sobre la piel cual llaga. Take me away from this big bad world. Arriendo la vajilla de mi casa, pues pocas fuerzas tengo para hacer de comer, para separar y clasificar lo que no tiene lugar en mi boca. Quiero separarme del cuerpo en que me encuentro, que me mira con reparo, que respira y cuenta hasta 10 para no hacerse mal ambiente, que se come a sí mismo para no morir de hambre. Busco por Facebook quien me alquile un cuerpo de un solo uso, no importa si proviene del extranjero, de una cloaca o de una cama de hospital. Necesito solamente un cuerpo que, así como yo, desee escribir algo nuevo. Pues muy bueno, ¿no? Sí. Bello poema, muy bueno, muy bueno. Yo tengo una observacioncita que es muy sencilla, ¿no? Y no altera para nada el poema, pero un pequeñito, muy leve cambio. Y lo voy a leer, Voz del alma. Arriendo las páginas en blanco que le quedan a esta historia, que se deforma como mi espalda, que está aún así. En vez del que está, ese triple que cansa un poquito. En vez del que y, arriendo las páginas en blanco que le quedan a esta historia, que se deforma como mi espalda y está atada a una silla. Más abajo también tienes ese mismo en otra serie de muchos ques. Arriendo los guantes de box. ¿Sí? Con que se defiende este cuerpo que no sabe cómo lidiar con la rutina, que le sonríe tras la máscara de un zorro, que va y viene al igual que el colibrí y arde sobre la piel cual llaga. Esa es una pequeñita, leve idea para que ese que está pensado, que no es por descuido, por el carácter enumerativo, ahí descanse un poquito. Pero
¿Pero me permite leerlo todo? Sí, maestro, por favor. Y gracias por ese pequeño ajuste que me parece espléndido. Bueno, voz del alma. Arriendo las páginas en blanco que le quedan a esta historia, que se deforma como mi espada, perdón, que se deforma como mi espalda y está atada a una silla al trasegar de los días. Arriendo los guantes de box con que se defiende este cuerpo que no sabe cómo lidiar con la rutina, que le sonríe tras la máscara de un zorro, que va y viene al igual que el colibrí y arde sobre la piel cual llaga. Take me away from this big bad world, arriendo la vajilla de mi casa, pues pocas fuerzas tengo para separar y clasificar lo que no tiene lugar en mi boca. Quiero separarme del cuerpo en que me encuentro, que me mira con reparo, que respire y cuenta hasta 10 para no hacerse mal ambiente, que se come a sí mismo para no morir de hambre. Busco por Facebook quien me alquile un cuerpo de un solo uso, no importa si proviene del extranjero, de una cloaca o de una cama de hospital, necesito solamente un cuerpo, que así como yo, desee escribir algo nuevo. El desee es una palabra que no me emociona mucho. Pensé yo más sencillito, necesito solamente un cuerpo, que así como yo, busque escribir algo nuevo. Y ahí Sí. la reiteración de busque con el inicio de la estrofa no A suena ahí. ver. Busco por Facebook. Ah, tienes razón, no lo había visto bien. Sí, señor. Sí, a mí también DC me genera ahí como Sí, a algo. mí no me acaba de ocurrir. Y Como si yo le dejas así como yo escribo algo nuevo. necesito solamente un cuerpo que así como yo escriba algo nuevo. Claro que sí, claro que sí. Que Ya sí. no estás deseando, sino que estás escribiendo algo nuevo. Tiene un carácter que no es vanidoso, ¿no? Sino que está muy bien, que así como yo escriba algo nuevo. Si no te suena que sea un autoelogio, no lo creo. Ok, es que no sé, sonoramente no sé, me falta. No suena tampoco del todo, ¿verdad? Sí, no. Bueno, seguiría con el siguiente, Un o sea, segundito. con la otra cara de Sí, este. bueno, dale. Ahí está ya. Sí, es más abajo, Henry. O sea, la otra página. Sí, Ahí. dale. Léelo, por favor. Voz del cuerpo. La comida de la calle se adhiere a cada uno de mis cauces. La grasa obstruye mis ganas de vivir, tapona los canales de la abundancia, el amor propio, los chakras, mi energía vital o chi. Ya que tú comes por comer, sin dar alimento al espíritu, escribes por escribir, sin saber cómo se hace un escritor, y sueñas con sueños lúcidos, sin soñar un futuro juntos, insisto en que you should take me away from this bad world, from your bad work, from your big addiction, from your big life that sucks. No puedo seguir con los huesos descolocados, ni con la máquina de hacer quipitos sulfatada, ni quiero que siga siendo pesadilla para mis noches. ¿Por qué no me haces un favor? Véndete al patas para que pueda liberarme yo de ti. Pienso que debería finalizar así. Ahí no quedó así. ¿Cómo? ¿Cómo? Véndete al patas para que pueda liberarme yo de ti. Es como lo Ah, estoy. agregándole el yo, pues. Ajá. Ahí no lo Y pusiste, ¿no? Lo estás pronunciando, pero aquí no Pero está. le sobra o no le sobra al liberarme. ¿No está diciendo lo mismo? Librarme de sí, ti. Está bien. sí, liberarme de ti. También podría quedar sin el yo. Sí, también. Porque no quedó ahí liberarme, sino librarme. Ujú. Sí, liberarme. Hay una palabra que no sé qué quiere decir. Bueno, aparte de mi energía vital O chi.
¿O cómo se dice? O chi, que es como esto que es de la medicina tradicional china, que es como lo que hace que el cuerpo tenga pues su energía, es lo que hace que fluya como la vida en el cuerpo, ¿no? Como un organismo. Ujú. Y presenta dificultad para cualquier lector. ¿No crees que quede bien el amor propio, las chakras, mi energía vital, que hasta además es muy musical? El amor propio, las chakras, mi energía. No creo que le agregue o le quite mucho. Sí, Esta no, cuestión. totalmente. Y queda más claro, porque yo creo que todos se ponen, a todos nos debió pasar lo mismo, ¿no? Sí. En ese momento. Eso es una cosa. Y más abajo, una palabra que no entendí muy bien. A ver. Eh, ya que tú comes sin dar alimentación. Ah, no, no. ¿Y por qué prefieres una estrofa o unos párrafos en inglés? Sí, a mí sí tradúceme los que no entiendo nada. Diría en español, insisto en que tú debes llevarme fuera de este mundo malo, de tu mal trabajo, de tu gran adicción, de tu gran vida que apesta. Eso tiene que ver con mi trabajo, profesor, maestro, precisamente, Ujú. porque pues yo trabajo para una empresa norteamericana y todo el tiempo es como todo lo manejo a través del idioma pues, de ellos. Es un reto, pues, porque la verdad sacarás a mucha gente de la lectura, ¿no? Mm, Queda sí. mucha gente por fuera de la lectura. Los que no saben o sabemos. eh, yo no, yo traduzco parcialísimamente ese poema, ese fragmento, y otros seguramente ni parcialmente. Presenta esa dificultad, me parece. No sé si te estamos, o si yo pues te estoy pidiendo una cosa que tienes muy meditada, muy pensada, muy celebratoria, de que este fragmento sea expresado en lengua inglesa. No sé, tengo mis dudas. No sé qué piensan los compañeros. Pues yo fui una de las que quedé medio loca sin saber de qué me estaba perdiendo. Creo que sí, no es Diana para todo el Ríos, mundo. muy levantada la mano. ¿Cómo? Diana va a Diana. hablar. Diana, por favor. Diana. Qué pena, se me fue la paloma. Estaba diciendo que yo tampoco sé inglés, yo sé inglés muy básico, ¿no? Pero yo digo que ahorita estamos en este mundo de que coges el celular y todo lo traduces con el traductor en simultáneo, que hay la aplicación de traductor simultáneo. Y como él está ahora en esto del cuento de que es algo muy personal de él, y yo pienso que las cosas que son como personales que uno quiere transmitir en los poemas tienen que mantenerlas. Yo soy como muy fiel a eso. Y él, es algo que hace parte de él, de su trabajo. Entonces, yo pienso que sí puede mantenerlo, porque como le digo, ahora mismo uno agarra el celular y pone el traductor y ¡pum! Se traduce en inglés, mandarín, tailandés, ruso, lo que sea. Entonces, yo me leí un libro de 400 páginas en chino, en chino. Claro, no decía exactamente lo que quería saber, pero me lo leí. Una novela en chino. Entonces sí, y no era chino tradicional, sino chino el otro, que no es tradicional, que es aún más complejo. Así que estaba infiriendo lo que decía, prácticamente. Eh, Así que yo pienso que sí, hay cosas que sí que deben mantenerse, ¿no? El inglés también es muy, muy básico, es un idioma que a mí personalmente no me gusta porque I love you es te quiero y te amo y casi te adoro, ¿no? Casi te idolatro prácticamente. Obviamente te idolatro si es de otra forma, pero el inglés es muy básico, es un idioma que prácticamente carece de habla. Se dice todo con las mismas palabras. Entonces yo pienso que puede mantenerlo en ese sentido. Bueno, es un riesgo de todas maneras, ¿no?
si lo quieres correr, pues es comprensible, ¿no? Y más pues en el ámbito en que te mueves, de pronto es un guiño también, ¿no? Pero no sé si eso ya es de un índole muy personal. Yo no le veo mucho el interés, por más de que, mejor dicho, tu explicación me parece muy lógica y muy clara para el ámbito en el que te mueves, pero no lo comparto. Pero Listo, maestro. eso sí es muy personal. Y es que también es como hacer un juego entre los dos poemas, ¿no? Porque en el primero es como está esta frase en guiones, ¿no? Que es como el cuerpo contestándole al alma, diciéndole en inglés, "You should take me away from this big bad world". Esa frase la saco de una canción de una banda que se llama Blur. Y entonces, al estar haciendo esta segunda parte, siento que me cuesta más la segunda parte que la primera, sentí que ahí tenía un puente como de viajar de un poema hacia el otro, ¿no? A través de esas mismas frases que vuelven acá y entonces comienza precisamente la estrofa en insisto, con el mismo, pues con el mismo mensaje, la misma palabra, solo que la comienzo como a desvirtuar un poco en esta segunda, pues, en esta respuesta que le da el cuerpo al alma. Ya, otra cosa es que podría, se me ocurre, pero es un cierto atrevimiento, podías, ahí hay en inglés 1, 2, 3, 4, 5 versos, no dejar sino uno, para que el ejercicio no lo pierdas del todo. Por ejemplo, from your big addiction, eso yo creo que es comprensible aún para alguien que no sabe inglés, y que limites un poquito el discurso que está muy amplio en inglés, que sea más breve, Sí, que el efecto que quieres no necesariamente tiene que tener 6 versos, no, que sí, sea así es. uno y como final, from your big addiction, no sé, Sí, mira, tiene, cualquiera de ellos. A mí es que me tiene gusta esa como- expresión, from your big addiction, ¿no? y repetir la misma estrofa, ¿no? Pasada, o sea, la misma palabra del "You should take me away from this bad world" y abajo "from your big addiction" y dejarla hasta ahí. Tal vez, ¿no? Yo creo, Sí, lo aligera un poco, sí, porque sí, sí, creo es que muy sí funciona. disruptivo, muy disruptivo. Sí, listo. Gracias, maestro. No, hombre, gracias a ti por entendernos a los que no somos, eh, eh, no políglotas, pero que el inglés, mi inglés es muy, muy básico. Entonces también es un prejuicio nacido de la ignorancia, lo reconozco. Bueno, Creo que queda un poema de Jairo o ya. creo que había otro. No, eran esos dos, o sea, los dos poemas que se están contestando entre ellos, que están hablando entre ellos. Entonces la Ok, cara era el alma y el sello es el cuerpo. muy bien. Diana tiene algo. Diana levantó la mano. Por favor, Diana. No, quería felicitar a Jairo, pero ya cuando él terminara se me fue el dedito, disculpen. Sí, ya terminó, habla. Se me fue el dedito, muy bien. Gracias, Diana. Bueno, entonces que Henry nos diga quién sigue, por favor. Vale, vamos ahora con Sandra. Entonces, un minutico mientras comparto. ¿Listo? Diana puede decir algo mientras se sube el poema. Ok, si hay algún espacio hay muchos en fila, si no mando yo uno, por favor, Henry, usted me avisa. Si hay muchos, no importa, para la próxima clase, no tengo ningún problema. No, no hay muchos, creo Ah, yo. ok. No, me avisa Henry, usted, maestro, me avisan, por favor. Yo igual lo envío ahora a Henry, lo voy a enviar enseguida, y porque lo escribió y así que hay como un arroz con mango ahí, entonces no sé.
Listo, ya tenemos el de Sandra. Voy a agrandar un poco la letra. Ese Es Salvador, Sandra. sí. Edor, ¿cómo escribir sobre la esperanza cuando estoy abandonada en un desierto? Ay, se fue. Se desapareció, Sí, se hundió en el desierto. en las arenas movedizas. Bueno, Edor, ¿cómo escribir sobre la esperanza cuando estoy abandonada en un desierto? Cuando solo quiero dejarme arrastrar por corrientes bravías. ¿Ahí termina? Ah, no. No. Bueno, Busco en mis ojos la chispa divina, esa mariposa llamada alma, principio de mi odisea, que me seduce, me invita a seguir, a ignorar mis grilletes, mis dolores, que me rescata, me conduce a paraísos inimaginados, me lleva a ver el día languidecer sobre la montaña, a contemplar las nubes danzar sobre el páramo, a escribir poesía, un gris domingo por la tarde. ¿Cómo escribir sobre la esperanza cuando el amor es un cadáver que apesta irremediablemente a traición? bueno. Lo primero que yo te sugiero es que en los dos comos que hay de comienzo y final deberías tildarlo, ¿no? Porque es Bien. como tilde en la O, ¿no? Porque eso es casi como una pregunta, ¿no? ¿Cómo escribir sobre la esperanza? Esa tilde sí es, Falta ¿no? la tilde. Sí, hace falta la tilde. Las dos tildes. Las dos tildes, en el cómo primero y cómo final. Bueno. La primera parte, a mí de Edor me gusta mucho cómo escribir sobre la esperanza cuando estoy abandonada en un desierto, cuando solo quiero dejarme arrastrar por corrientes bravías. Me gusta mucho, es muy coherente, muy claro, muy nítido. A veces puntúas, haces puntuación y a veces no. Yo ahí creo que, así como pusiste en desierto coma, en bravías habría que poner punto. Y en los dos casos también más adelantito. Busco en mis ojos la chipa, es chispa, ¿verdad? O chipa. Es chispa, sí, es que se me fue. Lo estaba escribiendo, lo escribí en el celular, mejor dicho. Ah, sí. Busco en mis ojos la chispa divina. Yo le pondría la comita, esa mariposa llamada alma. A mí me hace falta la puntuación, francamente. No sé qué piensan los compañeros. Sí, maestro, de acuerdo, es que se me fue. Busco en mis ojos la chispa divina, esa mariposa llamada alma, principio de mi odisea que me seduce, me invita a seguir, a ignorar mis grilletes, mis dolores, coma en dolores, que me rescata. El que me rescata, me suena raro. Busco en mis ojos la chispa divina, esa mariposa llamada alma, principio de mi odisea que me seduce, me invita a seguir, a ignorar mis grilletes. Me parece que es más redondo. Mis dolores, que me rescata, se vuelve muy demasiado puntillista, muy detallado, explicativo. muy explicativo, es la palabra, sí, señor. Y así de la otra manera queda abierta una cosa más misteriosa. Busco en mis ojos la chispa divina, esa mariposa llamada alma, principio de mi odisea que me seduce, y le quitaría la coma, y me invita a seguir. Y a ignorar mis grilletes no me parece que le agregue mucho, ¿no? No sé qué piensan, o si tú piensas también que mutilamos la idea, ¿no? No me parece. Busco en mis ojos la chispa divina, esa mariposa llamada alma, principio de mi odisea que me seduce y me invita a seguir. No necesita lo otro, y se vuelve distractora. Y ahí me conduce, ¿quién conduce a paraísos imaginados? Me parece que le falta una La claridad. chispa divina. Ajá. Está hablando de la chispa divina. Claro, yo lo repetiría. Esa chispa me conduce a paraísos imaginados.
Y como dice César, ya se sabe que es esa misma chispa, pero le hace falta. Es que me conduce, ¿quién? ¿Quién me conduce? Esa chispa. Esa chispa me conduce a paraísos imaginados. No importa que se repita chispa. De pronto podía cortarse el verbo Sí, ahí en conduce. conduce, de acuerdo. Bájale a paraísos imaginados a otro verso. Esa chispa me conduce a paraísos imaginados. La A también baja. La A también de a paraísos imaginados. Sí, señor. Esa chispa me conduce a paraísos inimaginados. Inimaginados es una palabra fea y larga. A paraísos imaginarios. O no imaginados. No imaginados. No imaginados, está mejor como dice Manuel. A paraísos no imaginados, sí. Es que inimaginados es eterno. Esa chispa me conduce a paraísos no imaginados, coma. Me lleva a ver el día, me lleva a ver el día que languidece sobre la montaña. Porque llevar, languidecer, contemplar, se vuelve muy monótono. ¿Sí me entendería? Que languidece sobre la montaña. Y a contemplar las nubes, un y también le da más distancia. Esa chispa me conduce a paraísos no imaginados. Me lleva a ver el día que languidece sobre la montaña, sin coma en montaña, y a contemplar las nubes danzar sobre el páramo. A mí, yo lo dejaría en nubes. Es muy musical y muy bello así. Esa chispa me conduce a paraísos no imaginados. Me lleva a ver el día que languidece sobre la montaña y a contemplar las nubes. Es muy hermoso. Lo otro no agrega nada. No sé qué piensen, compañeros. Lo voy a repetir desde ahí, desde allí. Esa chispa me conduce a paraísos no imaginados. Me lleva a ver el día que languidece sobre la montaña y a contemplar las nubes. Es muy bonito y muy musical. ¿Cómo escribir sobre la tilde? ¿Cómo escribir sobre la esperanza cuando el amor es un cadáver que apesta irremediablemente a traición? Es muy fuerte y muy bueno el final. No sé el irremediablemente, que es una palabra Sí le iba a larga. preguntar por eso, profe. ¿Cómo? Sí le iba a preguntar por el irremediablemente. Sí, es como una carrilera de tren, es muy largo. Sí. Que apesta sin remedio a traición. Es un cadáver que apesta a traición. Que apesta a traición puede Sí, quedar directo. más directo. Si lo lees todo desde el comienzo, si no te suena que haya que haya una eufonía, si no te parece que haya una musicalidad, porque sobra o falta de acuerdo a lo que le quitamos, pues, pero a mí me parece que ahí está el poema. De todos modos queda la opción de ir a la papelera y rescatar lo que Claro, lo que se tiró allí. claro. Así que si quieres, por favor, léelo así y aquí opinaremos todos. Bien, pues lo que tú digas, maestro, tú eres el experto. No, son acuerdos. Dale. Edor, ¿cómo escribir sobre la esperanza cuando estoy abandonada en un desierto? Cuando solo quiero dejarme arrastrar por corrientes bravías. Busco en mis ojos la chispa divina, esa mariposa llamada alma, principio de mi odisea, que me seduce y me invita a seguir. Esa chispa me conduce a paraísos no imaginados, me lleva a ver el día que languidece sobre la montaña y a contemplar las nubes. ¿Cómo escribir sobre la esperanza cuando el amor es un cadáver que apesta a traición? Yo lo veo redondito. No sé qué piden los compañeros. Sí, yo siento que esos ajustes sí lo hacen mucho más contundente, mucho más preciso. Sí, precisa. Bueno, muchas gracias. Muy bien.
¿Quién vendría? Henry nos cuenta quién sigue. Esperemos a ver. Gracias. Tiene ahí la... La lística, el orden, la cosa. Tiene el sartén por el mango. Listo. Vamos ahora con Beatriz y seguimos después con Ruby y finalizamos con Diana. Son las personas que nos enviaron, ¿vale? Muy bien. Al ataque con Beatrice. Sí, Beatriz. Entonces, si quieren, como tenemos un minutico mientras comparto el documento, no sé si Sandra tenga alguna inquietud acerca de su trabajo, alguna pregunta o algunos participantes que quieran aportar. Ella es Sandra. Bien, pues no, yo quisiera saber, pues como tú hiciste las correcciones, si me las podrías enviar, por favor. ¿Cómo, perdón? Pues, Perdón, nos repites no, un poquito, que nos distrajimos aquí con Manuel mirando una cosa. no, o sea que si me podrías enviar las correcciones porque como estoy acá estoy trabajando y estoy desde el celular, entonces no. Sí, Sandra, yo las guardé las correcciones, entonces yo te lo comparto. No te Bueno, preocupes. vale, muchas gracias. No, era solamente eso y pues agradecerles nuevamente pues por la generosidad y el apoyo. A ti, Milena, muchas gracias. Listo. Este es el trabajo de Beatriz. La locura de Beatriz, porque, a ver, bueno, esto es otra, algo así como poesía testimonial, llamo yo. Ajá. Desde lo Ahí que está pongo completo. aquí, Ahí está completo el poema, ¿no? ¿O hay que subirlo un poquito? tiene que ser, Llega. no falta, Ah, sí, claro. hay que irlo trabajando. Sí, sí. Puse Triángulo de la Muerte, Guerrilla, Ejército. Ahí no sé, empiece a decidirme desde ahí si meto Ay, eso o no lo meto, a porque ver. es que es como para que comprendan más el poema. Ujú. Triángulo de la Muerte, Guerrilla, Ejército, paramilitares, civiles atrapados. Bueno, no Podría le estar. pregunté, sí, bueno, no le pregunté al árbol o a las rocas, le pregunté a un taxista. ¿Por qué bultos negros se enmarcan el camino? Sonidos de vigías donde se mezclan los vivos con los muertos. No comprendo. No intente comprenderlo. Es mejor así, señora. En el hotel me esperaba una habitación con olor a naftalina, un catre y el sonido del viento filtrándose. Sentí su vaciedad. Cargué el silencio en la mochila, salí a buscar ruido de cucharas. Nadie quiso venderme comida, no los habían autorizado. Miré las caras de la gente, nadie hablaba, nadie sonreía. Los niños no jugaban, temblaban, se escondían. Seguro no los habían autorizado. Regresé al hotel con el olor a sandía y mangos dulces de un supermercado en el que me impidieron el paso. Como pez fuera del agua, ahogándome en mi propia ignorancia, traté de tomar el aire en la ventana. De nuevo vi aquella cara. Taxista, grité. Corrí tras él para pedirle ayuda. Sentí sus ojos con prisa censurándome. Recogí a un hombre que cubría el rostro con gafas y sombrero. Guardaban en el baúl tulas muy pesadas. Se escabulló sin hacerme caso, llevándose la noche con las esperanzas atadas al paisaje. No había llegado aún el oxígeno a mis bronquios cuando oí gritar, ya no hay nadie, se ha ido. El zapateo de unas botas hizo subir nube de polvo a mi ventana. Miré al militar que gritaba. Él clavó en mis ojos su rabia. Sentí miedo. Me escondí detrás de las cortinas temblando. Sin desaparecer aún el silencio de la noche, llegó el taxista a recogerme. Yo no lo había llamado. Me puse el pantalón, una franela blanca. Salí arrastrando el miedo entre los pies descalzos. ¿A dónde me lleva usted, señor taxista? ¿Me va a ayudar como al hombre que buscaban?
El que buscaban y el que buscan son los mismos, señora. Qué pena, no puedo ayudarla. En estos sitios de bultos negros y calles destrozadas, no se pregunta, no se habla, no se debe mirar por las ventanas. ¿Por qué no le pregunté al árbol o a la roca? Ya. ¿Al árbol o a Yo Juan no Manuel Roca? le dio a preguntarle a Juan Manuel Roca, sí, era eso. Ay, caramba. Yo no sé si eso alcanza a ser poesía o es mucha narrativa, profe. Es un poema con un carácter narrativo, pero lo uno no invalida lo otro, ¿no? Así como decía un cómico mexicano, lo cortés no quita lo Cuauhtémoc. Lo valiente. Lo Cuauhtémoc. Cortés era el español. Sí, no, eso no es una objeción, ¿no? No, pero creo que por lo extenso no alcanza uno a cogerlo todo en una sola lectura. Sí, Creo que sí. amerita una segunda lectura Yo pienso para igual tener porque me más, perdí también, ¿no? para captar mejor Sí. el hilo conductor y lo que va de uno a otro, de una a otra estrofa. Bueno, ¿se lo vuelvo a leer o lo quiere leer usted, maestro? Como quiera. Pues más bien como usted me diga, pues yo acepto. A ver, se lo vuelvo a leer despacio. Bueno, No le pregunté al árbol o a las rocas, le pregunté a un taxista. ¿Por qué bultos negros enmarcan el camino? Son nidos de vigías donde se mezclan los vivos con los muertos. No comprendo. No intente comprenderlo. Es mejor así, señora. En el hotel me esperaba una habitación con olor a naftalina, un catre y el sonido del viento filtrándose. Sentí su vaciedad. Cargué el silencio en la mochila. Salí a buscar ruido de cucharas. Nadie quiso venderme comida. No los habían autorizado. Miré la cara de la gente. Nadie hablaba, nadie sonreía. Los niños no jugaban, temblaban, se escondían. Seguro no los habían autorizado. Regresé al hotel con el olor a sandía y mangos dulces. No, te pasaste muy rápido. sí. Regresé al hotel con el olor a sandía y mangos dulces de un supermercado en el que me impidieron el paso. Como pez fuera del agua, ahogándome en mi propia ignorancia, traté de tomar aire en la ventana. De nuevo vi aquella cara. Taxista, grité. Corrí tras él para pedirle ayuda. Sentí sus ojos con prisa censurándome. Recogí a un hombre que cubría el rostro con gafas y sombrero. Guardaban en el baúl tulas muy pesadas. Se escabulló sin hacerme caso, llevándose la noche con las esperanzas atadas al paisaje. No había llegado aún el oxígeno a mis bronquios cuando oí gritar: ya no hay nadie, se ha ido. El zapateo de unas botas hizo subir nubes de polvo a mi ventana. Miré al militar que gritaba. Él, ese con tilde, clavó en mis ojos su rabia. Sentí miedo. Me escondí detrás de las cortinas temblando. Sin desaparecer aún en el silencio de la noche, llegó el taxista a recogerme. Yo no lo había llamado. Me puse el pantalón, una franela blanca, salí arrastrando el miedo entre los pies descalzos. ¿A dónde me lleva usted, señor taxista? ¿Me va a ayudar como al hombre que buscaban? El que busca y al que buscan son los mismos, señora. Qué pena, no puedo ayudarla. En estos sitios de bultos negros y calles destrozadas no se preguntan, no se habla, no se debe mirar por las ventanas. ¿Por qué no le pregunté al árbol o a la roca?
Esa es una historia que me pasó a mí, solo que no me mataron, pero al compañero que iba conmigo lo mataron. Sí. Entonces, yo uní las dos historias, sí. Sí. Ah. En zona guerrilla, en Putumayo, ¿sí? Entonces, y yo era ignorante atrevida, llegué al pueblo y veo que están todas las calles rotas. Y es que hacían zanjas cuando llegaba la guerrilla, cuando entraban los paras para saber dónde se metían. Entonces, allá quedaban vivos y muertos metidos cuando entraba la guerrilla. Y nadie me advirtió y yo no sabía cómo era la cosa y salí a almorzar y no me quisieron vender. Entonces yo dije, bueno, el restaurante debe ser que se acabó ya la comida, ¿no? De la hora del almuerzo. Y después entonces pasé a otro restaurante y tampoco me quisieron vender nada. Y fui a entrar al supermercado entonces para ver si compraban que fuera un pan y tampoco me dejaron entrar. Y entonces yo dije, pero ¿por qué no me dejan entrar? Me dice, porque no le han autorizado. Y los que tenían que autorizar era la guerrilla. Entonces me voy yo para el hotel y me pongo a mirar por la ventana y eso fue cierto. Y el mismo taxista que fue amigo mío, que después me dijo no vuelva a hablar porque la habían podido matar, si no da conmigo, la matan y no sale de este pueblo. El mismo taxista estaba recogiendo a un hombre al frente ahí del hotel y estaban sacando armas en tulas. Y al minuto llegó la policía, llegó el ejército. O sea, se lo llevaron para el ejército y entró el ejército. Y entonces después cuando él me traía del aeropuerto para Bogotá, para el aeropuerto, le dije, oye, pero ¿cómo así? Tú llevaste al hombre que le estaba persiguiendo el ejército. ¿Y por qué llegó el ejército luego y dijo, ellos sabían, primero lo dejaron salir porque eran paras, y luego llegó el ejército, no hacían nada, hicieron fue papelones. Pero tú no abras tu boca porque si vuelves a repetirle esto que me estás diciendo que viste a alguien, tú no cuentas el cuento aquí nunca más. Esa es es que yo iba por todas las zonas guerrilleras y todas las zonas rojas, me tocaba ir a mí a veces a dar hasta derechos humanos y no nos dejaban salir si no nos daban permiso, la guerrilla. Yo sí decía que me parecía conocido el panorama. Yo estuve mes y medio en Putumayo. Sí, que era todo, y yo pensaba que era que se inundaban los ríos y que ponían esos bultos negros como para trancar el agua. No, es para disparar y es zona de guerra. Y de hecho me tocó a mí, estaba yo dictando la conferencia cuando me dicen, doctora, llegaron los guerrilleros y me escogen de una mano y me mandan allá entre la zanja y me clavaron, se me rompieron los zapatos y todo, porque empezaron a disparar. Sí, eso es horrible. Vivir la guerrilla es así. Y todos, es el triángulo, ¿no? Todos conviven y si se pisan las mangueras se matan, pero todos conviven, la guerrilla y los paras y el ejército, todos en el mismo sitio, y el pueblo todo asustado. ¿Qué hacen? Tremendo, ¿ah? Sí, tremenda historia. ¿No? Yo creo que hay algo que se puede comentar y analizando el poema y pues viendo algunas cosas. Y es que el epígrafe es claro, lo sitúa uno en ese triángulo de esa guerra, porque menciona directamente guerrilla, paramilitares, ejército. Y luego el poema plantea una situación que sí resulta un tanto misteriosa, ¿no? Está como en clave. Solo cuando nos contaste ya la anécdota, se aclaran ciertas cosas. Sin embargo, yo creo que el texto tiene un valor en sí mismo sin la explicación, solo que sí tiene muchas zonas como de misterio donde sería el lector quien las llene porque no hay esa claridad de
Es decir, bueno, uno entiende que cuando dice salí en busca de cucharas o de sonido de cucharas, es que sale a buscar comida y Sí. que no le quisieron vender. Esas cosas son claras y permiten imaginar una historia. Yo siento que el texto es bueno, aunque es muy narrativo y testimonial más que lírico. Sí, es que por eso puse el título que este es poesía testimonial. Entonces yo dije, la metí con poesía, sí, porque esa es la vida que viven todos en Colombia y que nadie sabe. Muchas veces también, por ejemplo, yo llegué a Florencia y nadie me advirtió y pasé con el carro a la zona rural y me agarró la guerrilla. Y entonces ¿usted cómo sale sin permiso? ¿No ve y me muestra el panfleto? Y entonces ya me dice, tenía hasta las 6 de la tarde tiene uno derecho a estar, de resto le toca irse para el pueblo, a su casa, ¿sí? Entonces son muchas cosas y uno dice, y el ejército lo acababa de pasar y no me advirtió a mí nada. Entonces, son muchas cosas que no vive la gente y que uno se aterra de ver otra Colombia cuando sale. Claro. Pues nos dejas en silencio con ¿Vale? esos testimonios tan duros. Son terribles. Lo mismo escuchar uno a los niños cuando va. Yo me acuerdo que nos pasó otra, entran los helicópteros, ellos los llaman los pájaros, los llaman, bueno, sí, le tienen un nombre a los helicópteros, y ellos saben que cuando vienen helicópteros es que van a empezar a mandar bombas y que hay guerrilleros ahí en la zona, y si vieras ese susto de esos niños escondiéndose y sin tener dónde esconderse. ¿Sí? Y yo les decía, ¿y ustedes qué hacen? Nos metemos debajo de la cama, nos metemos debajo de la cama porque no podemos hacer más nada. Entonces, esa violencia es terrible. Igual que uno sale corriendo, yo iba a salir corriendo por el monte, apenas me dijeron que venía la guerrilla. ¿Cómo se le ocurre? Está lleno de minas, por allá no puede caminar. O sea, es que es terrible. Vivir la guerra es terrible. Sí, sí, sí. Y los que pierden siempre son los campesinos y la gente del común. Son los que quedan atrapados entre esos tres malditos que matan a todo el mundo. Ajá. Bueno, regresando al texto, tendríamos que hacerle una revisión, digo, de parte tuya, para ver si realmente está expresando esa complejidad y ese testimonio que quieres dar, porque yo lo siento como que podría funcionar solo, pero está como muy misterioso. Siento que falta poner en evidencia algunos otros elementos que le permitan ser más legible y hacer más comprensible todo eso que nos contaste para que entendiéramos el poema, debería estar en el poema. O no sé si de pronto sea atrevido, si de pronto no sea el poema el formato eficaz para el testimonio que quieres dar, que ahí sería lo más importante, ¿no? O sea, lo más importante. Que pensé en hacerlo en prosa, Sí, hacer no, el poema, pero en prosa. no renunciar a expresiones poéticas y a un cuidadoso lenguaje, hacer algo bello, pero la crónica quizá te permita más claridad en lo que quieres contar. Perfecto. Yo Perfecto. siento que debe aspirar a un carácter menos lírico y sí más narrativo, porque son episodios que digamos, al tejerlos en colectivo, todos los episodios se difuminan un poco. En cambio, tal como está diciendo Manuel, si fueran en prosa, quedan como pequeñas historias a través de imágenes, ¿no? Es que, por ejemplo, nadie quiso venderme comida, no los habían autorizado.
es muy nítido. No, ahí no se necesita ningún artilugio. No tiene, perdón, no necesita, no tiene ningún artilugio, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo pusieras como en estancias, ¿no? Con ciertas numeraciones, con un título que abarcara como que es un carácter, que es una narración. Es que el carácter visual del poema versicular me parece que no se logra. Tal vez así, poniéndolo, por ejemplo, por decir algo, no sé, estoy corriendo un riesgo de pronto de decir una cosa irresponsable, pero creo No, que pero me puede encanta. una búsqueda. Pero Por ejemplo, el título, ¿cómo es? este se llama, ay, ¿cómo es? Poesía, poesía testimonial. No, pero tiene título. Espérame que No, no vimos el título. Henry, yo le puse título. ¿No le puse título? Poesía No le testimonial. puse. No está el título. Sí, no le puse el título. Sí tiene título, pero no se lo puse. Ah, No me acuerdo cuál es el título, pero es que es muy complicado, no he podido. O sea, tengo ganas porque yo digo, es que esto es lo que uno tiene que contar y tiene que quedar en un poema porque que lo puedan leer y que todo el mundo entienda la historia y la situación en que vivimos. Sí, pero y no sé, pero no lo he hecho 20 veces y no he podido. ujú, Y esa entrada es como de crónica, ¿no? sí. Sí, yo quise ponerles eso de no le El mismo. pregunté al árbol o a las rocas y lo cerré igual, como quien dice, al final digo yo, ¿por qué no le pregunté al árbol o a las rocas? Y no me puse a hablar con el taxista, ¿no? Pero Porque ese puede ser el final. es No que le ese es el pregunté a la... final, así lo puse al final. Aquí empiezo, no le pregunté al árbol o a las rocas, le pregunté al taxista. Y al final termino yo diciéndole, ¿por qué no le pregunté al árbol o a las rocas? Sí, pero en ese caso yo suprimiría el primer verso. Yo arrancaría más llano, más plano, Claro. como le pregunté a un taxista. Listo. Es que no le pregunté a las rocas, no sé, no pasa Listo. nada. Al final sí, le pregunté a un Listo. taxista, ¿por qué bultos negros enmarcan el camino? Es que no, a mí no me acaba de entrar el lenguaje. ¿Por qué bultos negros enmarcan el camino? Si es que todos los caminos ves tú bultos negros, por todos Sí, lados sí, son bultos de arena en bolsas negras, ¿no? Y eso nunca en mi vida lo había visto yo. Yo dije, brutos, aquí se debe meter el agua y se inunda todo el pueblo, pensé yo. Entonces ujú, yo le pregunté al hombre y él trató de explicarme burlándose, porque así sí, fue el chico, trató de explicarme, ¿no? Que era donde se metían los del pueblo para esconderse, para meterse si entraba la guerrilla y terminaban vivos y muertos ahí metidos todos. sí, sí, yo creo que habría como que reestructurarlo más en prosa que en verso. Eso, a eso atendía una opinión de Manuel, yo creo. Tengo muchas dificultades, te confieso, con el poema, pero Listo, es una cosa muy listo. personal, no me comunica mayormente. Listo. No, y he tenido, ese es el problema, porque que yo misma siento que no logro transmitir lo que yo sentía, Sí, ¿sí? No, es muy complicado en un poema, porque en un cuento yo lo cuento divino, claro. pero ahí en poesía me cuesta. No sé si alcanzó a mostrar uno cortico, el otro que Sí, quería por mostrar. favor, por favor. Henry está abajo. Es cortico y es también por el estilo, es documental, pero es que son locuras mías, ¿no? Dale a ver. También es una Ya, necesidad que tienes de expresar eso. Claro, claro, lo tienes sí, represado. lo busco y lo guardo hasta que al fin sale, algún día saldrá. Yo creo, porque hay elementos que son retrabajables y ahí hay un poema sin Sí, duda, sí. pero hay que, sí, trabajarlo. Este es, dice bipedismo, o sea, se encontraron un bípedo
dice, yo no sé cómo se llama, descubierto por el equipo de antropólogos de Marilik en Tanzania. Esa era la noticia. Sí. Dice, en la Oteli, frente a un volcán dormido, antropólogos juegan fútbol. En un intento de gol, se elevó el balón por silencios ancestrales. Andrew Will, al tratar de recobrarlo, cayó de bruces en un lugar sin tiempo. La historia lo miró, corrió el velo de sus ojos, le permitió, ahí me quedó historia, le permitió ver petrificada una huella es. Bueno, ahí me toca cambiar. Le permitió ver petrificada una huella. En ese momento supo que antes de nosotros, otro caminante aprendía a ir de pie en la búsqueda de sí mismo. Están jugando y el hombre se cae de narices y queda sobre una huella prehistórica y descubren al bípedo, la huella del primer bípedo. ¿Y la de Tolly dónde queda? En África, en Tanzania, sí, en África, ¿es? Tanzania. Sí. Sí, esa es historia. Y él fue el tipo que se cayó de bruces encima de la huella. Yo lo de la de Tolly es que no, como geográficamente uno no sabe eso. Es el pueblito, la Etoli es el pueblito donde estaban jugando. Y si evitas el nombre del pueblo y pones en un lugar de Tanzania frente a un volcán dormido. También. Suena muy bello, en un lugar de Tanzania, queda más musical y además Tanzania es una palabra hermosa y además es más fácilmente para nosotros que no somos geógrafos. Comprenderlo. Exacto, comprenderlo, identificar de qué nos estás hablando. La de Tolly no nos dice nada, ¿no? Listo. Tendrías que explicarlo, pero ya con Tanzania no hay necesidad de llamarlo la de Tolly, ¿no? En Tanzania, y mira qué bien suena, en Tanzania, frente a un volcán dormido, unos antropólogos, es que antropólogos juegan al fútbol, es un telegrama. Antropólogos juegan al fútbol, besos pachos, es un telegrama. No puede corregir. Bueno, listo. Un antropólogo, antropólogos. ¿Cómo le dejo? Unos antropólogos. En Tanzania, frente a un volcán dormido, unos antropólogos juegan al fútbol. Más clarito, menos telegráfico. Sí. En un intento de gol, se elevó el balón por silencios ancestrales. Eso me gusta mucho y separaría esos dos versos que siguen. Lo dejaría de dos versos como en el comienzo. Listo. Si bajas a Andrew Hill. Es que no es eso. Y arrancaría más bien, al tratar de recobrarlo, Andrew Hill cayó de bruces en un lugar sin tiempo. Perfecto. Darle al suceso más importancia que al nombre. Perfecto. Y al tratar de recobrarlo, Andrew Hill. Y así hay un mismo clima espiritual y verbal. La historia lo miró, corrió el velo de sus ojos y le permitió, porque él queda muy sincopado así, la historia lo miró, corrió el velo de sus ojos y le permitió ver la Yo le bajaría petrificada y en un renglón, petrificada en una huella. Hay que quitar la historia. Te permitió ver la petrificada huella. Baja la petrificada. Baja el I también, de sus ojos. Bueno, y el I bájalo antes del E. Eso, y sube le permitió. Ver. Mira, la historia lo miró, corrió el velo de sus ojos y le permitió ver. La huella petrificada sería. La huella petrificada. Sí, señora. La huella petrificada. Queda muy claro y muy bello. Lo vamos a leer hasta ahí. El la hay que bajarlo. El la hay que bajarlo. Pero arriba le dejaste siempre la de Tolly ese, ¿no? Sí, no, es en Tanzania frente a un volcán dormido. Toca cambiarlo. Sí,
Es que no, es que lo está arreglando Henry. Ya, Dice, bueno, pero yo continúa. ya lo tengo aquí y ahorita mismo lo arreglo. La historia lo miró, corrió el velo de sus ojos, que está muy bien, y le permitió ver la huella petrificada. La huella petrificada, punto. Punto. En ese momento, Baja le supo. En ese momento, Baja le supo. Supo que antes de nosotros, todo en un mismo verso, supo que antes de nosotros, perdón, otro Que antes caminante. de, Sí, Ahí está bien. ahí está bien. Quítale sí. un espacio porque está muy separado, supo de qué. Y eso también. Y el que más cerquita al supo. Tiene un vacío ahí que no existe. En ese momento supo que antes de nosotros, otro caminante Aprendía a ir de pie en la no, a ir de búsqueda pie de sí no, mismo. otro caminante aprendía a ir en búsqueda de sí mismo, a ir Eso, en perfecto, búsqueda de sí sí, mismo. De perfecto, pie, eso no. perfecto. ¿Sí? Tienes toda la razón. Bueno, y entonces en bus baja y ponle en. Eso. Búsqueda de sí mismo. Hoy ya mismo le arreglo todo. Sí. ¿Aprendía o aprendió? Otro caminante, otro aprendió Mejor aprendió. en pasado. Aprendí a ir en búsqueda de sí mismo. Bueno, le tengo que cambiar. Ya, yo lo arreglo, ya sé cómo lo que me corregiste y si no oigo la clase y vuelvo y lo corrijo bien. Muy bien. Pero hasta ahí es muy, muy sutil y transcurre muy nítidamente, se entiende todo. En ese momento supo que antes de nosotros, otro caminante aprendió a ir en búsqueda de sí mismo. Clarito. ¿Qué más sigue? ¿No Ahí más? termina. Ahí termina. No, es que es redondito, está muy Falta bueno. Helen. Falta Helen. Aprendió a ir en búsqueda de sí mismo. Yo creo que es muy bello. Después de ir en. Y ahora léelo todo. A ver, yo lo voy a leer como tú dijiste que debía quedar. No, más abajo, eso. A ver. En Tanzania, frente a un volcán dormido, antropólogos jugaban fútbol. No. En, Antropólogos jugaban fútbol es un telegrama. Unos antropólogos jugaban. unos antropólogos jugaban Juegan fútbol. al fútbol. En Tanzania, frente a un volcán dormido, unos antropólogos jugaban fútbol. En un intento de gol, se elevó el balón por silencios ancestrales. Al tratar de recobrarlo, André Gil cayó de bruces en un lugar sin tiempo. Eso. La historia lo miró. Muy bueno eso es la historia. Corrió el velo de sus ojos y le permitió ver la huella petrificada. Muy bien. En ese momento supo que antes de nosotros, otro caminante aprendió a ir en búsqueda de sí mismo. ¡Ay, sí! Ajá. Está redondo. Está bonito. Quedó Muy bien, bueno. quedó Quedó muy bien. perfecto. Muy bien. Bueno, ay, gracias. No, gracias a ti por compartirlo. Muy bueno. Y es otra anécdota, Bueno. ¿no? Si nos vamos al origen de las referencias de Beatriz, es otra anécdota, obviamente mucho más fácil de abordar, ¿no? En cuanto a pues al tema y a lo delicado que puede resultar desenmascarar un suceso pues, en el caso anterior, que es de una índole mucho más violenta y terrorífica, que en este con una valía histórica, pues ya, sí, que habla por Sí, sí mismo. claro. Mira, otra sugerencia es, en un intento de gol, se elevó el balón, bájale por silencios ancestrales, Listo. que queda de 3 versos. Yo ya mejor dicho, ya mismo me pongo y ya tranquilos, que yo Bueno. ya ahorita me pongo y ya lo voy corrigiendo acá. Busca que haya versos no tan largos, sale algunos, como en Tanzania está dormido, como ese que te acabo de decir, hazlo un poquito más cortos los versos, pero así como están, es decir, en el mismo lenguaje, sino partido, las particiones de los versos. Listo.
al tratar de... Pero me gusta mucho. Bueno, me alegro, profe. Ahora sí Bueno. le doy la oportunidad a otro porque me aproveché mucho de la nobleza de ustedes. Bueno, No, chicos. Ya sabía que era el último día, así es de que... No, hoy no es el último día. ¿No es el Eh, último día? No, nos queda Yo una. estaba aprovechándome de ellos. Nos queda una sesión. queda una Ya sesión tenemos- más, ¿no? Sí, no, nos queda una nomás. Por eso digo una. Una nomás. Y ustedes nos dirán si hacemos la sesión el jueves que viene. ¿Este jueves? Sí, ¿Mañana? pasado mañana. Jueves es pasado mañana. ¿Qué es lo que tengo yo el jueves? No, nada, ¿no? No. No, sí. Es que estaba pensando si tenía otra cosa el jueves, pero creo que no Bueno. lo sé. Entonces, sugerencia, mis queridos amigos, tenemos bastantes materiales. Nos falta Diana, no alcanzó, pues, no alcanzamos a revisar Diana ni alcanzamos a Lamentablemente revisar hoy el no. de Mari- Y yo tampoco, el de Rubiela. Sí, María pero mira, Alejandra. Quiere decir que en la próxima sesión arrancamos con Diana y María Alejandra, en cualquier orden. yo pensaría Sí. que como son bastantes y que le dediquemos la sesión de cierre a los trabajos de los participantes. Muy bien. Los participantes elijan 3 poemas, ¿sí? De 3 acuerdo. poemas para compartir de los que ya se han corregido, ¿sí? 3 poemas de los que ya ellos tienen apuntes y Eso. han pulido para hacer una última lectura de esos materiales ya corregidos, mirar que todo quede perfecto y de esa manera podemos decir que los textos que leamos el día jueves en el cierre serán los textos que publicaremos el año entrante. Me parece. ¿Sí les parece bien? De acuerdo. Perfecto. Entonces, miren, chicos, elegir 3 poemas de los que ya Juan Manuel y Manuel Pachán han corregido. Es decir, que ustedes ya tienen unos borradores y que han pulido. Y esos los van a presentar el día jueves. Y Exacto. digamos que podemos hacer un mini sorteo, ojalá estén todos, para darles el tiempo a cada uno. Nos toca, como son bastantes, uno, y son por 3 poemas por autor, nos tocaría medir el tiempo. Es por decir algo para cada persona va a ir un tiempo específico, ¿sí? Por decir algo, 5 o 6 minutos, para que todos puedan ser leídos y todos puedan ser corregidos al final, ¿no? O últimas sugerencias o el visto bueno de que ya pasó en blanco. ¿Sí? ¿Les parece? Perfecto. Perfecto, y empezamos con las que quedaron pendientes. Claro, Porque, empezaríamos exacto, con de acuerdo. Ruby y Diana, que son las que nos faltó hoy, y con el resto. Incluso hay personas... No, por favor, yo. María Alejandra. Claro que Y sí. María Alejandra, que también está pidiendo pista. Por María supuesto, María Alejandra, Alejandra. por Claro que sí. supuesto, María Alejandra, Sandra, bueno, todos. Hay una chica que ha estado siguiendo el taller, pero no ha podido ingresar por cuestiones de horario. Es Lorena también, Lorena Cruz. Es decir, Y darle la la chica oportunidad paraguaya. a los participantes de que puedan presentar sus trabajos. Muy bien. Perfecto. ¿Sí? ¿Les parece? Perfecto. De acuerdo. Bueno, chicos, entonces, como siempre, una sesión muy nutrida, muy rica, muy interesante. Mil gracias a nuestros estimados poetas que siempre están aquí al pie del cañón, ayudándonos en toda esta tarea. Y no, pues nada, nos vemos el jueves. Feliz Nos vemos noche. el jueves. Muy bien. Feliz noche. Feliz Bueno, noche. Chao. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. gracias. Bye.